Karen Tepp, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Bien. Muy contenta de estar acá. Nosotros también, y vamos desde el director del Fondo Monetario Internacional del préstamo de Macri hacia el trabajo territorial de Rosario, de Santa Fe y Karen Tepp, que encabeza la lista de Fuerza Patria a diputados nacionales. ¿Qué es lo primero en esta actualidad que te surge? Es decir, ¿es la situación económica? ¿Es el triple femicidio? ¿Es una cosa vinculada a la otra? ¿Es el abandono del Estado y el narco tomando las potestades que tendría que ser la fuerza pública? ¿Es otra? Sí, me parece que es un poco de todo eso. Es una radiografía que nosotros particularmente en Rosario la venimos viendo desde hace ya un tiempo mayor, pero claramente el abandono y el corrimiento del Estado, sobre todo en los barrios populares, deja el avance a las economías delictivas, y cuando esas economías delictivas empiezan a apropiarse del territorio, empiezan a gobernarlo y el Estado va perdiendo autoridad en ese territorio. Recuperarlo es mucho más difícil y en el medio se va la vida fundamentalmente de los jóvenes y de las jóvenes de nuestros barrios. Y en el medio de todo eso también está el otro sector social que yo creo que hoy la está pasando muy mal en nuestro país, que es una clase media cada vez más empobrecida, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, la otra vez escuchaba, creo que era en el programa de Ernesto, alguien que mencionaba que hoy en Argentina el 70% pertenece a una pobreza intermitente. Es decir, el mes se le termina el día 20 y recorriendo ahora en campaña, que estamos haciendo asambleas ciudadanas por todo el territorio de la provincia de Santa Fe, los trabajadores te empiezan a decir, y trabajadores de la economía, digamos, formal, registrados. De la industria. Sí, del sector público y del sector privado. Te empiezan a decir, no, el día 15, el día 10. Los comerciantes te dicen, nosotros lo notamos el día 9. O sea, al día 10 ya sabemos que o es fiado, o es financiado, o no hay ventas. Y me parece que todo eso forma parte de la Argentina en la que hoy vivimos, en la cual la no resolución o la dificultad para resolver lo más básico, que estamos hablando de la vivienda, los alimentos, o sea, hoy la mayoría de las personas alquilan, digo, y este no es un problema ya de las grandes ciudades, sino de las pequeñas y medianas ciudades, por lo menos en la provincia de Santa Fe, el 50% de los ingresos va en un alquiler y el resto es endeudarse con la tarjeta de crédito para comprar alimentos en un país, y en mi caso en una provincia que produce alimentos. La no resolución de esas cuestiones o la complejidad cada vez más creciente para poder resolverla va generando angustias que estallan en problemáticas vinculadas a la salud mental, a los consumos problemáticos, a las adicciones y a los intentos de suicidio, que afecta a otros jóvenes que quizás no son los de los sectores populares necesariamente, pero que tampoco están teniendo hoy una perspectiva de un proyecto de vida futuro. Con lo cual, la situación está bastante compleja. Ahora abro la mesa, pero hubo como unos idas y vueltas de Puyaro en relación al gobierno nacional, ¿no? Que fueron bastante bruscas y por lo tanto fácil de advertir para el ojo humano. ¿Responde eso a una cuestión provincial? ¿Responde, yo que me imagino que vos lo conocés más que cualquiera de nosotros, a una cuestión electoral? ¿O responde a que, bueno, vos podía gustarte la primera parte de un gobierno y no la segunda, digamos, ¿no? Como una cuestión lógica de que... No, claramente es la segunda, es una cuestión electoral. Digamos, Puyaro ha sido empleado de Milei todos estos meses o discípulo. Digo, no solamente porque ha firmado el Pacto de Mayo, le ha dado los votos cada vez que lo necesitó en el Congreso, se cayó, digamos, mientras abandonaban las rutas santafesinas o nos quitaban los subsidios al transporte, sino que además empuñó la propia motosierra contra los trabajadores públicos de la provincia de Santa Fe, particularmente contra la docencia santafesina. Nosotros venimos de no solamente salarios de miseria con la docencia, sino también una reforma previsional regresiva en la provincia, y fue muy elocuente porque fue al día después de las elecciones en Buenos Aires. Pierde Milei las elecciones en Buenos Aires y Puyaro sale a distanciarse o a querer mostrarse como un opositor al gobierno nacional. Con una lista que además, la de Provincias Unidas en Santa Fe, yo la describo como una estafa electoral. O sea, tiene en primer lugar a la vicegobernadora, que es la presidenta del PRO,
en Santa Fe. Escaglia, ¿no? Así es, Gisela Escaglia, partido aliado a Milei en todo el territorio nacional, y en segundo lugar tiene a un candidato del socialismo. Digo que es una estafa porque son partidos que hoy están votando totalmente diferente en el Congreso. Entonces, es una estafa para el santafesino y para la santafesina. ¿Cómo va a votar? Y en un Congreso que no es que está siendo espectador de la política, sino que está teniendo un rol muy activo. Digo, la cantidad de votos que se están poniendo en juego en cada una de las elecciones para sostener o no los vetos del presidente son muy sensibles. Entonces, yo creo que claramente lo de Puyaro es una especulación electoral propia de la vieja política. Digamos, ni más ni menos que la especulación clara de que cuando los números de las encuestas cambian, empieza a cambiar las posturas. ¿Cómo estás? Bueno, ¿Cómo estás, Maya? Bien. Bueno, obviamente conoces a Rosario y entiendo que llevas una agenda feminista, te veo también el blazer verde y ya estamos hace 48 horas muy conmocionados por el triple femicidio en Florencio Varela, ¿no? Me parece que es interesante preguntarte cómo ves esta intersección, digo, un triple femicidio con mucha hazaña en un contexto de crimen organizado que se presume por ahora que tiene que ver en un entorno del narcotráfico, ¿no? Vos que ya conoces un poco esas realidades, por ahí quizás para los que estamos acá en la ciudad de Buenos Aires nos sorprende porque pasa acá cerquita. ¿Cómo se abordan estos dos temas cuando se cruzan, no? Mirá, yo creo que para tratar de interpretar todo esto, porque también está toda la discusión, ¿no? Aquellos que quieren decir que no es femicidio por estar en estos contextos violentos, vinculados al narcotráfico y demás. A mí me parece siempre interesante la lectura de Rita Segato, que viene estudiando en esto, particularmente en México, que explica claramente cómo se da ahí la conjunción sobre los cuerpos de las mujeres por parte de las bandas, ¿no? Que utilizan el cuerpo de la mujer para enviar mensajes. Digamos, hay una escritura en el cuerpo de la mujer que tiene que ver no solamente con el mensaje a la víctima, en lo que puede ser un ajuste de cuenta, sino que además hay un mensaje al resto de los varones, porque en general todas las bandas están manejadas por streaming por TikTok, a 45 personas a un grupo cerrado. Exactamente, o sea, hay una intencionalidad de mandar una cuestión comunicativa o performativa en esa forma, en esa violencia en la que se ejerce, y un mensaje al resto de la sociedad, digamos, que tiene que ver con esto, con el control del territorio, con claramente una cultura patriarcal que en esos lugares se juega mostrar el peso sobre una autoridad que tienen en la disputa. Y yo recuerdo que cuando empezaron a suceder en Rosario hace un par de años los crímenes hacia los cuerpos de las mujeres, cuando las mujeres también empezaron, digamos, a estar implicadas dentro de las bandas, siempre en situaciones de subordinación total, digamos, sin posibilidades de elegir. Estamos hablando de una desigualdad extrema, digamos, cuando se cruza, digamos, la desigualdad de género y desigualdad también de clase social, ahí las posibilidades de imposición de una mujer en esas bandas es absolutamente nula. Pero todos los asesinatos que aparecieron sobre los cuerpos de las mujeres siempre fueron mucho más agresivos. Recuerdo un caso que fue el que nos llamó mucho la atención, que fue un asesinato a una mujer con 7 disparos en la cabeza. No se necesitaban 7 disparos para matarla. Digamos, ahí había siempre, y siempre aparece sobre el cuerpo de las mujeres. Sin lugar a dudas, si nosotros no empezamos a abordar el tema de la narcocriminalidad en nuestro país y no empezamos a abordarlo con una política que tiene que tener, sin lugar a dudas, un abordaje territorial de darle perspectiva de futuro a esos pibes y esas pibas, no vamos a resolver absolutamente nada. Ahora, Karen, perdón. Y último sobre este tema para cerrarlo, porque la otra discusión que se está dando es quién tenía más responsabilidad, si el gobierno provincial o el gobierno nacional, que es el que aborda el tema de narcotráfico, ¿no? El Ministerio de Seguridad Nacional. ¿Esto en Santa Fe cómo funcionó? No, a ver, vos acá necesitas... Nosotros, ¿cuál es la principal crítica que le hacemos a todos los gobiernos que han pasado? Nadie ha llamado ni ha convocado a hacer un acuerdo pluripartidario y que no solamente tenga a todos los sectores políticos, sino también al sector económico, empresarial, a los medios de comunicación, a las iglesias. O sea, si vos no hacés un pacto ciudadano para resolver y abordar este problema, es imposible. No hay ni un gobernador, ni un presidente, ni un ministro de seguridad que pueda afrontar este problema solo. Si no, nos estamos mintiendo a nosotros mismos, porque necesitas una faz represiva, pero si vos no abordás las otras dos cuestiones, que es, por un lado, el lavado de activos.
porque la rentabilidad del negocio narco después está en el lavado de dinero. Y por el otro lado, por abajo, no haces una ocupación del Estado, que no sea solamente con las fuerzas represivas en el territorio, sino que todo este corrimiento del Estado, o sea, el abandono de la salud pública, de la educación pública, todo eso va repercutiendo en una pérdida de control en la cual hoy las familias, en esta situación de crisis y de deudas, ¿a quién recurren? ¿Le reconoces al gobierno? Al dealer del barrio para que le dé el préstamo. Y cuando no le pagás, lo que viene después como represalia, y esto es lo que hemos visto en Rosario en múltiples casos, es una balacera a tu casa y en casos, digamos, muy testigos que quedan pibes que para poder armar la verdulería le pidieron un préstamo, no pudieron pagar, lo dispararon y hoy están con una discapacidad que le impide poder laburar, digamos, y todo se va volviendo mucho más engorroso y ahí, digamos, sin lugar a dudas, tiene que estar un Estado de manera integral en el territorio. Karen, ¿le reconoces al gobierno o de Puyaro o la gestión de Bullrich los datos que se muestran de baja de homicidios en Santa Fe o en Rosario particularmente? Mira, ahí hay una discusión que tiene que ver con cómo hacemos para discutir el tema de la violencia que no esté atado, o de la seguridad pública que no esté atado solamente a la tasa de homicidios. Que esto nosotros lo hemos charlado mucho con distintos referentes de Colombia, ¿no? Porque la tasa de homicidios es un dato bastante engorroso porque el poder lo tienen las bandas. O sea, el poder de definir esas tasas principalmente lo tienen las bandas. Y ahí no hay una integralidad en la mirada de la seguridad pública. Sin lugar a dudas, hoy no tenemos la tasa de homicidios que teníamos hace un par de años atrás. Sí es verdad que las bandas siguen operando, que se siguen suscitando situaciones de violencia en los territorios más vulnerables, que quizás hoy no tienen una resonancia mediática, pero que esa disputa se sigue dando por otros medios en el territorio. Y es lo que decía antes, ¿no? Yo creo que en esto, y lo digo, digamos, con mucha responsabilidad, y lo he dicho con este gobierno y lo he dicho con los gobiernos anteriores, si esto es mafias o democracia, la discusión del narcotráfico en nuestras sociedades. Y ahí me parece que todavía falta mucho para entender la complejidad de lo que estamos viviendo, que arrancó, si se quiere, como caso resonante en Rosario, pero que se va viendo que se va a ir desplegando. Yo estuve hace unos días en Rafaela y me contaban de una localidad muy chiquita que está entre Rafaela y San Francisco, que está teniendo niveles de violencia y de homicidios por disputas narcos que obviamente no aparecen en ningún lado, esos datos, pero está. Y todo tiene que ver con las rutas del narcotráfico, ya sea de la 34 o de la hidrovía del río Paraná. Ahora, Karen, hay algo que justo decírtelo a vos y decírselo a ustedes es una injusticia, porque es conocido, y aparte entiendo que también los resultados que han tenido y tu lugar, el lugar de Juan, etcétera, y de muchos otros compañeros de ustedes, responde a ese trabajo territorial. Con lo cual, entrás en la pregunta por ser candidata, digamos, pero bueno, por lo menos tienen cosas para mostrar. Pero esto del abordaje integral, yo tengo 36 años y lo escucho hace mucho. Y mientras el sistema político, coincido, no hace un acuerdo extrapartidario, digamos, ¿no? Un acuerdo de Estado con esto, de Estado. El narco crece. Y va a una velocidad mucho más rápida que la democracia, digamos, ¿no? ¿Cómo haces para no comerte al caníbal, o tal vez sí, y enfrentar, sin esperar los tiempos institucionales, una situación que termina con una chica descuartizada, transmitido el crimen en vivo en una red social? Es un nivel de perversión irrecuperable. Es que es muy duro porque uno siente que, obviamente, te atraviesa la impotencia, porque vos conocés las vidas, todas esas vidas que están en riesgo, y yo te puedo pensar y te puedo contar con los dedos de la mano pibes que se nos fueron, pibes que no pudimos rescatar, digamos, y obviamente que eso te genera mucha impotencia, y en las redes feministas también pasa, porque, a ver, los niveles que estamos viendo de empobrecimiento y desigualdad, nosotros, los que venimos más de la militancia post-2001, que conocimos los barrios y la realidad de los barrios, por eso, porque no es que venimos de ahí, digo, porque en algún momento decidimos militar y nos encontramos y descubrimos, que no todos nacemos con las mismas oportunidades.
En aquel momento de crisis, de movimientos desocupados y demás, había enormes tejidos sociales, comunitarios, organizativos presentes, que daban respuestas, que sostenían. Nuestra mayor preocupación es qué pasa ahora con estas crisis económicas y sociales, con estos deterioros sociales que estamos viviendo y que se van a ir agudizando producto de la crisis, cruzadas con la presencia de las armas de fuego y con la cantidad de armas de fuego que hace 20, 30 años no estaban. O sea, eso para nosotros es una pregunta latente todo el tiempo y mucho más atravesada por un presidente que impone un discurso y una pedagogía de la crueldad permanente en la cual los conflictos se tienen que resolver a través de la violencia. Digamos, la situación, la verdad, para nosotros es absolutamente alarmante y preocupante, porque además lo que sentimos es que la política no tiene registro de esto. No tiene registro de esto, no tiene registro de la realidad de esos territorios. La política argentina hace mucho que no está mirando y que no sabe y que no conoce qué es lo que pasa en esos territorios. Y me parece que ahí, de alguna manera, nuestra generación, la generación que arrancó a militar en esos territorios, también tenemos algo para aportar a la discusión de este presente y de este futuro. Obviamente, si creyéramos que todo está perdido, no estaríamos acá, digamos. Lo que está pasando es que hay mucho por hacer que no se está haciendo. Nosotros, nuestro caso testigo, a escala mini, territorial, con las escuelas que tenemos de gestión social, que son escuelas para jóvenes y adultos, nos dan cuenta de que si a los pibes les das oportunidades, las toman. Y no es una discusión solamente económica de los pibes. Digamos, la pertenencia a las bandas tiene que ver también con tener un espacio de identidad, tener un espacio de participación. Y todo eso hoy no existe en el territorio, está absolutamente desarticulado. Esas organizaciones ya no son lo que eran. Hay un tejido social que está absolutamente roto y lo que quedan son principalmente mujeres sosteniendo a través de comedores comunitarios toda la vida social y comunitaria que se puede en ese lugar, acompañando los casos de violencia de género, acompañando los casos de consumo problemáticos y adicciones crecientes, acompañando a cada uno de los pibes que termina en estas redes y que ya no son pibes, porque empieza a corromper a todas las familias. Y el problema del narcotráfico es que, bueno, la vida se juega en esos territorios, pero además va permeando todo el resto de la sociedad y del mercado. Las complicidades políticas, las complicidades judiciales, o sea, se necesita sí o sí un pacto a tiempo. Y creo que hay una cuestión generacional que nos la tenemos que poner al hombro porque si no, no va a haber democracia posible. O sea, la democracia va a estar también desde abajo condicionada por estos fenómenos. Karen, gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de estar acá. Y suerte. Gracias, en lo que viene. Muchas gracias. No quiero terminar con un mensaje pesimista. Lo que pasa que, bueno, también estos temas nos atraviesan así el cuerpo. Nos ha tocado perder compañeros, familiares, amigos, militantes. Pero nada, si estamos acá es porque creemos que las cosas pueden ser de otra manera. Ojalá. Karen Tepp, primera candidata a diputada nacional por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe.